Hola, bienvenidos a este nuevo video de compromiso humano. Hoy quería presentar algo que vengo trabajando hace un tiempito acerca de la constitución humana, ¿no? ¿Cómo es esa constitución que constituye al humano, verdad? El tema en sí es súper amplio, Yo por eso le puse video 1. En un principio no había pensado hacer un video 1, digo con un orden. Solamente pretendía hablar de la distinción, ¿no?, entre género, especie, civilización. Pero luego me di cuenta de que estaba hablando en realidad de cómo está constituido el humano, ¿no?, en esa instancia. Una especie, un género, ¿sí?, una civilización. Entonces, claro, me di cuenta de eso y me di cuenta de que se podía abordar desde muchos lugares más después, ¿no?, en otros videos. Por eso, video 1. Entonces, bueno, como les decía recién, mi idea es mostrar un poquito lo que yo he ido entendiendo de lo que se trata un género humano, la especie humana, la civilización humana y el lugar que ocupa la persona común dentro de estas instancias. Para eso armé unos grafiquitos. Vamos a empezar por el sistema solar y luego vamos a ir viendo un poco estas 4 instancias con un textito y ya sin mi cara. Así que, bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esto. Bueno, vamos a empezar por ubicarnos un poco espacialmente en este sistema solar al que pertenecemos y vamos a ver junto con qué otros planetas, además de nuestro planeta nativo Tierra, habitamos en este sistema solar. Vamos a empezar por el Sol y le vamos a poner como número de orden, vamos a ir contándolos a los planetas, pero el Sol es la única estrella de este sistema solar. Vamos a ponerle el número 0, porque es desde donde comenzamos la cuenta. El Sol es el que emite todas estas posibilidades al resto de las otras bandas que lo tienen a él como centro. Encontramos a Mercurio, que es ese planeta número 1. Encontramos a Venus, que es el planeta número 2. Cada planeta tiene su propio orbital, ¿sí? Hace una órbita alrededor de la estrella. Ocupa una franja. Tenemos a la Tierra en la posición 3. Tenemos a Marte en la posición 4. A Júpiter en la posición 5.
seguimos, llegamos a Saturno, ocupando ese espacio 6. Siguiendo está Urano, ocupando ese espacio 7, esa banda 7. Cada vez nos alejamos más del Sol, ¿no? Del cero. Luego está Neptuno, ocupando ese octavo espacio. Y por último, Plutón, ¿no? Este número 9. Entonces, 9. 9 planetas y una estrella emisora como 0. Hicimos este pequeño viajecito para ubicarnos, ¿eh? Ahora volvemos a la Tierra, a este tercer orbital, a este espacio 3, que es desde donde nosotros, humanos, que es de quienes vamos a hablar hoy, pertenecemos. Somos nativos. Toda nuestra composición fisiológica y biológica está hecha por materiales de este mismo planeta, por compuestos moleculares de este mismo planeta. Por ende, nuestra constitución gravitatoria humana tiene las mismas configuraciones que la Tierra. Pero hoy vamos a hablar del humano, así que nos quedamos aquí en nuestro hogar, como dijimos antes, que ocupa ese tercer lugar, que por ser el espacio 3 de este sistema solar, es el lugar encargado de devolver, digamos, en cierto modo, devolverle al Sol el cómo es desarrollar esas posibilidades que la estrella emite, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? A través de la vida que hay en la Tierra, y ahí aparece el humano con la función que tiene a su vez dentro del planeta Tierra, pudiendo administrar, tener esta conciencia de tiempos separados, ¿no? De planificación. Eso está hablando de la posibilidad de un desarrollo, ¿sí? De una secuenciación lenta de una posibilidad, ¿no? Eso es pertenecer a esta banda 3, ¿sí? Esta cuestión de tiempo diferido. Ahora bien, habiendo puesto estas nociones en juego, que ya están ahí, ya las hemos escuchado y las tenemos, ya estamos ubicados en donde estamos parados, ¿sí? Vamos a hablar de esta constitución humana, ¿sí? Es una orientación para que cada uno pueda ir construyendo su propia verdad interna de cómo es para cada uno esta constitución humana, ¿sí? Yo las voy a dividir en 4 instancias y vamos a empezar por la primera, ¿sí? Que es el género humano, ¿sí? Y aparece aquí abajo, ¿no? Vamos a servirnos también del código de esta palabra. Género, la palabra género suma 66. Si sumamos cada letra, así como cada planeta tiene una posición en el sistema solar, cada letra tiene una posición, tiene un orden, y por ende el número que está detrás de la letra, si sumamos la palabra género, nos da 66, y humano nos da 74.
66 más 74 es 140. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí, que esté como referencia, nada más. Y posiciono al género aquí abajo porque es esa instancia de ancla. Es la instancia de conectividad plena, negativa, digamos, con el negativo del propio planeta. ¿Sí? Es en donde se tramitan esas posibilidades entre las posibilidades de la Tierra y las posibilidades que luego serán posibles para el ser humano. ¿Sí? En esta instancia es donde se generan. ¿Ven? El lenguaje, al ser un código, nos va dando estas pistas. Por eso género suma 66. ¿Sí? Son las posibilidades. Aquí el género humano es esa instancia en donde se tramitan las posibilidades que luego serán posibles, ¿sí? En la instancia siguiente. Acá es como una charla íntima entre los negativos, ¿sí? El negativo de la especie humana y el negativo de la Tierra expresada físicamente como tal. Porque especie humana es la instancia que sigue, la instancia que se apoya en el género. ¿Sí? Especie suma 64. ¿Ven? Como ese 66 pasó a ser un 64. Unas posibilidades ya con un acote, ya con un diseño, ya con, bueno, acá ya estamos expresados fisiológicamente, con un cuerpo con determinada configuración. Entonces, esas posibilidades, al llegar a la instancia especie, no van a ser todas posibles. ¿Sí? Acá ya hay límite, ya hay una instancia de límite. Este es un aspecto colectivo, es lo que compartimos todos los seres humanos, compartimos una fisiología humana, es esa antena que nos conecta en el positivo con el resto del cosmos, ¿verdad? Es lo que nos hace pertenecer a una realidad expresada gravitatoria, a un universo expresado. Nosotros pertenecemos como conciencias particulares, pertenecemos a un universo expresado porque portamos un estatus gravitatorio y ese estatus gravitatorio es parte de la especie humana. Cada cuerpo forma parte de la especie humana y como especie tiene su propia mente, tiene su propia administración, ¿sí? Entonces, bueno, acá pasamos del género, que es donde una instancia subatómica, podríamos decir, es más negativa que subatómica, y luego pasamos a la especie. Ahí ya tenemos límite, ¿sí? Porque no estamos hablando de todas las especies, no estamos hablando de todos los planetas, de todas las galaxias, no. Estamos hablando específicamente de la especie humana, planeta Tierra, sistema solar. Entonces ya está más acotado ese margen para esas posibilidades, ¿sí? Acá son posibilidades posibles para la especie humana. Si hablamos de especie, hablamos de nuestra parte animal, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de un animal, ¿no? Bueno, nuestro perro en nuestra casa, por ejemplo, que sabe guiarse por ese GPS que tiene en su cuerpo a través del olfato y sabe cuándo va a pasar algo y sabe cuándo ir por acá, ir por ahí, ¿no?
esta cosa de que sienten sucesos antes de que estén por pasar, como los terremotos, ¿no? Entonces eso está hablando de una conexión intrínseca con tierra, ¿sí? La especie es la parte que nos va a dar mayor estabilidad porque es la parte que se conecta con tierra porque es la que pertenece anatómicamente a tierra. Pero bueno, el humano no es solo animal, tiene un aspecto de civilización. ¿Ok? Y esta es otra instancia que es civilización humana, que es la que se apoya a su vez en la especie, que la especie se apoya en el género. Civilización humana. Siempre hemos escuchado, ¿no? esta cuestión de la civilización. Pero aquí me voy a tomar la licencia de poder decir de que no somos una especie civilizada y tan desarrollada como creemos que somos, ¿sí? Porque nuestro comportamiento es más bien arcaico, es más bien animal, es más bien esta cuestión de la conflictiva por la pelea, de quiero esto que es tuyo y dámelo y que no te lo doy, ¿no? Siguen siendo los mismos conflictos que tienen las especies de este planeta, más allá de la humana. Entonces, ¿qué sería una civilización si no es eso? Bueno, eso estamos descubriendo, eso estamos aprendiendo lo que es un humano civilizado. Pero podemos dar ciertas nociones de lo que sería un humano civilizado. Primero, es un individuo que ha reconocido su pertenencia a la especie y al género, y que se da cuenta de su capacidad psíquica para ese reconocimiento de esa pertenencia, que eso lo ubica espacio-temporalmente, y puede agregar valor a esa especie sin dejar de ser parte de esa especie. Porque puede agregar valor si y solo si ha reconocido su pertenencia a la especie. A partir de ahí empieza a su vez que agrega valor, obtiene recursos espaciotemporales a través de ese reconocimiento de la especie. Como dijimos antes, la especie es esa antena cósmica, ¿verdad? Es esa antena a todo el universo expresado. Entonces, se produce ahí una retroalimentación. Todo esto lo hace el aspecto, esta decisión de participar de este modo, a la decisión de participar de este modo, lo hace el aspecto civilizado, ¿sí? Es el aspecto que puede gestionar, que puede chequear los límites de la especie, ¿sí? Que puede chequear qué posibilidades son posibles y cuáles no, ¿sí? Que puede decir, yo hasta acá puedo ir, hasta acá no, para esto sí me da, para esto no, para esto voy a esperar un poco. Para abordar determinada situación, ¿tengo con qué o no tengo con qué? Ese autochequeo, ¿sí? Tengo que esperar un poco, ok, espero. La realidad me busca ahora, bueno, me busca ahora, tengo con qué, me da para esto o no, ¿sí? Digo todas estas cosas como para que nos demos cuenta de
de lo que es un humano civilizado, de lo que podría ser en realidad un humano civilizado, ¿sí? Y no utilizar esta cuestión de hasta dónde llego, hasta dónde no, para medir al otro y ver por dónde le puedo entrar, ¿sí? O para medir al otro y ver dónde me tengo que cubrir yo, que no me violen mi vulnerabilidad, ¿sí? Porque si puedo hacer esas lecturas, bueno, está hablando eso de una administración, ¿sí? Está hablando eso, poder hacer esas lecturas, me está hablando de una capacidad de administración de posibilidades y de límites que tengo en mi psiquismo humano. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí tenemos 3 instancias: género humano, especie humana, civilización humana. Y yo voy a agregar una cuarta, que es la persona común. La persona común, que forma parte de una civilización, que forma parte de una especie y que se apoya en un género, ¿sí? La persona común es la base que está dentro de la civilización, ¿sí? Por ejemplo, una institución, un gobierno, ¿sí? Un gobierno en sí mismo es producto de este aspecto civilizatorio, ¿no? Porque construimos, administramos ciertas nociones y construimos una entidad fuera, ¿sí? Una entidad que desdoblada de nosotros. Pero esa entidad está constituida dentro por personas comunes, ¿sí? Que tengan los títulos diplomáticos, catedráticos, universitarios que sean, pero eso está puesto encima de la persona común, ¿sí? La persona común, conectada con su vida cotidiana, con sus conflictos cotidianos, con sus necesidades diarias, que está implicada en su realidad común, ¿sí? Yo entiendo a la persona común como el aspecto más importante de una civilización, porque la persona común dentro de las instituciones, la persona común debajo de los títulos, es la que puede reconocer que como civilización pertenece a una especie humana. El reconocer que pertenezco a una especie humana no necesita de validaciones externas, ¿sí? Es un hecho en sí mismo. No necesita que alguien me diga, me apruebe a mí mi participación como especie humana, mi pertenencia como especie humana. ¿Se ve? Eso lo hace la persona común, ¿sí? Es como el ladrillo fundamental de una civilización. Una civilización sin personas comunes es una civilización que se autodestruye. Personas comunes involucradas en sus vidas comunes, pero sabiendo que pertenecen a una especie, que pertenecen a un planeta y que tienen la función, y que siempre la han tenido, de desarrollar las posibilidades de este sistema solar. Nuestra vida en sí es el desarrollo de una posibilidad. Por esto que les decía al principio de el proceso. Una vida humana implica un proceso. Entonces, estamos reconociendo la constitución humana, ¿sí?
al reconocer la constitución humana, podemos ir dándonos ideas de la finalidad. Empecemos por como un marco mayor, ¿sí? Yo no estoy hablando acá de nadie en particular, ni siquiera de mí en particular. Estoy hablando de la civilización, de la especie, ¿sí? De conjuntos, estamos hablando de colectivos. Empecemos por ahí, que solito va a llegar el momento en el que esas nociones empiecen a filtrarse en nuestra vida común, ¿sí? Vivir nuestra vida común, conscientes de que pertenecemos a una especie y que esa especie tiene una conectividad con el sistema solar. Ok, bueno, eso va a ir calando en nuestras vivencias cotidianas. Es un proceso, porque eso es habitar tierra, eso es habitar un tiempo lento que es la existencia física y concreta. Entonces, 4 instancias. A chequear en cada uno, ¿sí? A usar esto como una mera orientación de chequear en cada uno cuál es esa constitución que detectamos en cada uno, ¿sí? Quizá tengo borrada la persona común, quizá por civilización entiendo otra cosa, por especie humana entiendo otra cosa, ¿sí? Por género entiendo otra cosa, ¿sí? Ahí vamos estudiándonos a nosotros mismos, ¿sí? Género humano tramita posibilidades para hacérselas posibles a la especie que las pueda desarrollar, una civilización que pueda chequear ese desarrollo y una persona común que pueda involucrarse en ese desarrollo consciente de toda su pertenencia. Son aspectos que aquí separo a modo didáctico, pero que operan todos juntos, ¿sí? Pero tenemos que saber que cada uno tiene su área de acción. Bueno, hasta aquí ha llegado esta presentación. Si algo me queda por destacar, por poner énfasis de lo que hablamos, es descubrir y entender la pertenencia, ¿no? La pertenencia, que está directamente ligado con la noción de constituir. Pertenecer a una especie, ¿no? Que se apoya en un género y que sostiene una civilización, ¿no? Pero la especie, esa pertenencia a la especie, ese colectivo común, creo que es como el punto que quisiera destacar más. A partir de ahí, del reconocimiento de esa pertenencia, podemos participar como acto siguiente en esta constitución, ¿no? En constituirme. Pero tengo que saber dónde estoy ubicado, a qué pertenezco, ¿sí? ¿Qué
qué sentido mayor hay, ¿no? Qué conciencia mayor hay que alberga la mía particular. Cómo funciona esa conciencia mayor para entender cómo funciona la mía y poder constituir juntos, ¿no? Entre estructura, contenido, constituimos. Ya no es que me constituye, ¿no? No es que me constituye solamente, sino que entiendo cómo soy constituido y puedo yo constituir ahí. Puedo decidir constituir en conjunto con esta estructura que me contiene a mí como contenido y habitante, ¿no? Este agregado de valor que veíamos en la presentación. Bueno, iremos abriendo más elementos y nociones, porque si hablamos de elementos son cosas expresadas, y si hablamos de nociones son cosas que no existen, pero que son parámetros a tener en cuenta y que hacen a una constitución y hacen a yo poder participar de ella, ¿no? Esto conlleva en sí a una gran responsabilidad y un gran compromiso, porque no estoy hablando de reconocerme especie y constituir en esa instancia. Ya no estoy hablando de mí particular, con mis problemas, con mis cuestiones, con mi historia, sino que estoy hablando de la especie humana, ¿no? Cada decisión que se toma ahí afecta a la especie directamente, porque se toma desde ese lugar. Entonces, el compromiso y la responsabilidad es ahí, en esa instancia. Nada más por acá. Se me ocurre que quizás puedan tener a mano estas 4 instancias, ¿no? O sea, en un papel, sea en una hoja, y poder ir, aunque sea solo con los títulos, sacando lo que yo puse dentro, que puedan ir poniendo ustedes mismos, ¿no? Qué es lo que van entendiendo por cada una de esas instancias, y bueno, ir ahí conociéndose ustedes mismos, ¿no? Que entienden por cada cosa. Si les surge alguna pregunta, alguna duda, comentario, están los comentarios aquí abajo del video, están las vías de contacto que van a quedar ahí en la descripción y al final del video, y van a quedar también las actividades que hay programadas por ahora para el año 2021, este aparato 506 que comienza, para que puedan formar parte de lo que hacemos aquí y puedan seguir, que podamos todos, ¿no? Seguir nutriéndonos en conjunto. Bueno, de mi parte nada más. Gracias por su atención, por el tiempo y la disponibilidad, que es lo más preciado que una persona puede tener y brindar, ¿no? Les mando un saludo y gracias de nuevo.